Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Ulises Emanuel Pérez Pérez, estudiante de la carrera de Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. El día de hoy, en la carrera de Derecho, en la materia de Derecho Laboral, les vamos a explicar sobre la reforma de derechos humanos establecida el 10 de junio del 2011 y cómo esta ha influido para para las reformas laborales que se han venido dando a lo largo de este tiempo. En particular, estaremos hablando de las reformas que se hicieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo, actual presidenta de México. La reforma en materia de derechos humanos establecida el 10 de junio del 2011 fue basada en la Declaración de los Derechos Humanos establecidos el 10 de diciembre de 1948 por la ONU, en la cual diversos países acordaron el respeto a estos derechos, por lo cual en el 2011 estos derechos se añadieron a la Constitución en su totalidad mediante esta reforma establecida en ese año, en nuestra Constitución que actualmente nos rige, que es la Constitución de 1917. Esta reforma contempla modificaciones al segundo párrafo del artículo 30, al primer párrafo, así como un nuevo párrafo del segundo artículo del número 11, el artículo 15, el artículo 18, modificaciones al primer párrafo del artículo 29, así como el segundo, tercero, cuarto y quinto párrafo del mismo. Modificaciones al primer párrafo, así como un nuevo segundo párrafo del artículo 33, a la fracción décima del artículo 39, al segundo párrafo del artículo 97 y el segundo y tercer párrafo del apartado B del artículo 102, así como el inciso G de la fracción segunda del artículo 105 y el primero y quinto párrafo del artículo 10. Todos estos plasmados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para responder la pregunta de cómo se impacta la reforma laboral para la creación de nuevos empleos, en este caso considero el impacto es de que se reduce la discriminación hacia los nuevos trabajos, en este caso para que las personas puedan preservar sus trabajos y se pueda ampliar más trabajos sin este distintivo que luego llegan a hacer las empresas por considerar a las personas de tez morena, flacas, gordas o en este caso con sus preferencias homosexuales, en dado caso de serlo, ya que esto repercute principalmente gracias al artículo primero constitucional, el cual marca que queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Asimismo, otro logro fue de que en el artículo 5, antes considerado el tercero, ahora se da explícitamente la no discriminación hacia personas con preferencias sexuales diversas. Otra de las reformas que se hicieron fue la reforma del artículo 18 constitucional. En estas marca que no se deben ser discriminadas las personas por estar en situación, en este caso, pues personas llevadas a cárcel y privadas de su libertad por lo mismo que hayan cometido algún delito. En este caso, el artículo 18 del sistema penitenciario se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos, el respeto al trabajo, a la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte, así como los medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Otra manera en la que impactó esta reforma en los derechos humanos fue en el artículo 86 de la Ley Federal de Trabajo. Explica de que ningún hombre o mujer debe de ganar en diferentes. Vaya, en este caso quiere decir que se elimina la brecha salarial, que hombres y mujeres deben de ganar lo mismo por igual por hacer el mismo trabajo en las mismas condiciones y en las mismas funciones. De esta manera fortalece también la Ley General de Igualdad para hombres y mujeres. Otra manera en la que se fortalecieron los derechos humanos para respetar el derecho laboral hacia las personas que trabajan y que también se reconociera el trabajo de estas personas a través de aplicaciones como Uber, InDrive, Didi o Rappi, ya que estas aplicaciones no consideraban a los trabajadores que trabajan en estas aplicaciones como trabajadores de las mismas, ya que no lo consideraban y por eso estos trabajadores no tenían derecho a ninguna prestación como vacaciones, seguro social o algún otro tipo de prestaciones que marca la Ley Federal de Trabajo. Las aplicaciones consideraban a aquellos como trabajaban por su propia cuenta y a sus propios ritmos de trabajo, no los consideraban como tal un trabajo formal. Pero
Ahora, con estas modificaciones, al artículo 50, 127 y 291 se les da el reconocimiento que tienen por trabajar. El artículo 50 menciona que las personas trabajadoras de plataformas digitales, la indemnización consistirá en 3 meses de salario. El artículo 127 menciona que las personas trabajadoras de plataformas digitales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando el tiempo efectivamente elaborado en los términos del artículo 291, inciso D, de esta ley sea superior a 288 horas anuales. El artículo 291, inciso C, de la Ley Federal de Trabajo menciona que las personas trabajadoras de plataformas digitales será quien preste servicios personales remunerados y subordinados, bajo el mando y supervisión de una persona física o moral que ofrece servicios a terceros a través de una plataforma digital y que genere ingresos netos mensuales equivalentes a por lo menos un salario mínimo mensual en la Ciudad de México por su trabajo. Para responder el punto 2 sobre en qué mejoró el respeto a los derechos de los trabajadores temporales y eventuales, en este caso el tema más a resaltar es sobre la eliminación del outsourcing, o en este caso la moderación de este mismo. Anteriormente, a las personas que eran subcontratadas se les eliminaban derechos laborales que por ley les pertenecían, como vacaciones o la antigüedad, ya que al estar subcontratadas, estas personas, al estar cada 3 meses o cada mes o por determinado tiempo, estos nuevos contratos hacía que se les eliminara correspondían. Pero ahora, con estos nuevos artículos, como lo veremos en un momento, nos ayudaron a eliminar estas malas prácticas. Para la modificación del outsourcing se hizo modificaciones en el artículo 12 y en el artículo 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 12 menciona que queda prohibida la subcontratación de personas, entiéndase, esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. El artículo 13 menciona que permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del trabajo social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público al que se refiere el artículo 15, en el cual este artículo menciona que este padrón deberá actualizarse cada 3 años. Otro aspecto en el que mejoró sus derechos laborales es el artículo 4 constitucional, el cual contempla el disfrute y el desarrollo a la cultura y también a la recreación, el derecho que tienen por parte de estos a tener también pues vacaciones y al disfrute de los bienes materiales que cuenta el Estado. Con esto se reformó el artículo la ley número 76, que es el que marca sobre las vacaciones. En este caso, este artículo menciona que los trabajadores tendrán derecho en lugar de 6 a 12 días de vacaciones a lo largo después de un año de trabajados, y estos seguirán aumentando de 2 en 2 hasta llegar al número 5 de años que tengan trabajados. De ahí, a partir del 6º año al 10º, irán de 2 días sumándoles a sus vacaciones, y así sucesivamente, hasta llegar al número 32 años. De 32 días de vacaciones, perdón. Otra modificación que se hizo fue al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual menciona que estos 12 días de vacaciones el trabajador los podrá disponer ya sea continuos o discontinuos de la manera en que él lo prefiera. Otro aspecto en los que se mejoró la calidad de los trabajadores en este campo fue hacia los trabajadores. Con el artículo 279 se hace una modificación a que los trabajadores que estén en estos espacios, ya sean permanentes o temporales, tienen derecho a participar de todas las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo proporciona, esto incluido la seguridad social. Para el tema 3, que es sobre la resolución de conflictos entre empleadores, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece que cuando los trabajadores tengan el llamado ciudadano al voto, a la revocación del mandato, o cuando les toque ser jurado o participar en algunas elecciones que organice pues el gobierno, en este caso pues el INE, los
y estos horarios intercedan con sus horas de trabajo, el patrón les deberá dar permisos para que ellos puedan ejercer estos derechos a ir a votar. Otro aspecto que ayuda a los trabajadores en la resolución de conflictos es la Ley Federal de Trabajo, el cual consiste en preservar y salvaguardar la vida de los trabajadores y de su salud, ya que en estos, cuando el trabajo es peligroso, por ejemplo, estar montados en una azotea o en el piso 32 de algún edificio y tengan que lavar ventanas, por así decirlo, los trabajadores deben de tener la mayor seguridad o a su alcance las mayores tecnologías que hayan en su momento para que sus trabajos puedan no ser tan peligrosos. Otra reforma laboral fue la modificación de la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social modifique las tablas de evaluación de riesgo de trabajo. Esto para que considerar enfermedades como el COVID-19 hayan sido añadidas a esta tabla y que de estas se puedan nuevas evaluaciones en caso de tener alguna incapacidad permanente parcial o permanente, que en este caso correspondería a una pensión que daría el IMSS. Estas modificaciones a esta tabla se hicieron en este periodo. Otra modificación que se hizo tiempo después al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual consiste en dotar a los trabajadores de sillas a lo largo de su jornada y sillas suficientes para que todos los trabajadores puedan contar con una silla para tener un descanso adecuado a lo largo de su trabajo. Como Cinemex o Cinépolis no permitían que sus trabajadores estuvieran sentados al considerarlos que eran o flojos o que iban, que los tachaban de flojos. Los principales tratados que se realizaron en esta reforma fue el principio pro persona, en el cual significa que todas las leyes que se hagan deben de ser en beneficio hacia las personas, en este caso del pueblo de México. También a que los tratados que firme el gobierno mexicano deben ser respetando siempre los derechos humanos en cualquier momento. Además, también el mismo gobierno debe de promover, vigilar y prevenir y sancionar en dado caso de que estos derechos sean violentados. Asimismo, se deben de respetar los mandatos que trae consigo esta reforma, los cuales son hacer la educación un derecho universal para toda la población mexicana, así como también la protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano, en este caso cuando una persona llegue a caer en la cárcel. Asimismo, también que los derechos sean el principio rector que rijan todas las normas mexicanas por aprobarse. A manera de conclusión, podemos definir que estas nuevas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo con estas reformas laborales han sido influenciadas en el 2011, ya que anteriormente la Ley Federal del Trabajo contemplaba más el beneficio hacia los patrones y empresas que hacia el mismo derechos de los trabajadores. Ahora, poco a poco han salido reformas que benefician a los trabajadores, en este caso como el derecho a las vacaciones de 6 a 12 días y que ellos pueden decidir como ellos quieren cómo deciden tomar estos días, así como el aumento salarial que en este caso ha pasado a ser ahora de 278 pesos para el país y 419 para la zona fronteriza del mismo, y que no debe ser menor a la inflación que tenemos actualmente en México. Otro aspecto a destacar es la llamada de los trabajadores, ya que no tienen que permanecer todo el tiempo de pie y pueden tomar breves descansos a lo largo de su jornada laboral. En este caso lo veíamos, como mencionaba, en restaurantes de comida rápida, en Liverpool, Palacio de Hierro, Cinemex, Cinépolis, entre otras empresas. Otro aspecto a destacar es el reconocimiento de los trabajadores y Rappi, entre otras aplicaciones, como trabajadores formales, ya que anteriormente este beneficio como trabajadores no se les daba y por tal no se les reconocía como trabajadores. Ahora sí se les reconoce como trabajadores formales de estas aplicaciones y tienen derecho a las prestaciones. Otro aspecto a destacar es la subcontratación, la cual, como mencionaba hace unos minutos, ahora los trabajadores pueden tener empleos más formales y tener sus prestaciones de ley bajo resguardo y garantizadas, ya que para mí estas dos últimas reformas son las más importantes en el país que se han venido realizando, ya que estas son las que más mejoran los derechos humanos y los respetan en materia laboral. Como tal, todavía nos falta avanzar aún más en los derechos laborales,
como en este caso la reforma a la reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. En este caso todavía no ha sido aprobada, pero esperemos que en el próximo tiempo pueda ser aprobada. Además, todavía falta un camino largo por recorrer en materia de derechos humanos, sobre todo en el ámbito laboral, como la reforma que acabo de mencionar, que aún está en proceso. Y asimismo se debe de vigilar y sancionar a las empresas que sigan haciendo estas malas prácticas y saltándose los derechos laborales de los trabajadores.